hacia el final de la meditación segunda quedamos precisamente en relación con Descartes, precisamente en, en la argumentación. Nos deja Descartes en la argumentación, según la cual de las dos sustancias que pueden explicarnos como seres humanos, la res cogitans y la res extensa, ¿por qué él sostiene que la que conocemos de manera más inmediata o la que se nos evidencia de manera más inmediata es precisamente la sustancia pensante, la res cogitans, ¿verdad? Habíamos visto, ¿verdad?, que la propuesta de Descartes es dualista, y dentro de ese dualismo, pues es evidente también que hay una mayor importancia, en ese sentido, digamos, jerárquicamente hablando, una mayor importancia, una preponderancia de la res cogitans sobre la res extensa, ¿verdad? Todo, vamos a ver, en este sentido, aun cuando Descartes ciertamente está haciendo una explicación completamente novedosa, esta contraposición entre algo completamente, digamos, entre lo extenso y lo no extenso, por ejemplo, podríamos decirlo así, anteriormente lo habíamos visto hasta el momento en esa contraposición entre materia y forma, por ejemplo. No estoy diciendo que aquí estén funcionando de la misma manera materia y forma, o res extensa y res cogitans. Sin embargo, vean cómo esta parte corporal material sigue teniendo ciertas características que ciertamente ya hemos visto tanto en Aristóteles como en Tomás de Aquino. Que es, por ejemplo, que todo lo que tenga que ver con contingencia, todo lo que tenga que ver con algo que puede ser de otra manera, todo lo que tiene que ver también con lo accidental, ¿verdad? Siempre es tenido como algo que depende de otra cosa para actualizarse, y en ese sentido, que depende depende en el sentido de que está en una relación con lo otro, en tanto que lo otro es más fundamental. En este sentido, Descartes se parece. ¿Por qué? Porque lo que es material, la red extensa, la cosa en tanto que corporal, es menos fundamental, por decirlo de alguna manera, que, que el pensamiento, que el pensar mismo, ¿verdad? De hecho, nosotros, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, de alguna manera la manera en que nosotros nos percibimos culturalmente también está condicionada por ese pensamiento, digamos. Nosotros si nosotros tenemos que ubicarnos a nosotros mismos, generalmente, y aquí voy a dejar de compartir simplemente para que vean el gesto. Nosotros cuando estamos pensándonos a nosotros mismos, nos pensamos más o menos como por acá, de alguna manera, ¿ya? Nosotros andamos como aquí metidos en la cabeza, y más o menos aquí, a la altura de los ojos, ¿ya? Como a la altura de los ojos entre las orejas, ¿ya? Esa es como el lugar a donde nosotros estamos, ¿verdad? Y ahí es donde uno, de alguna manera, comprende la operación que está haciendo Descartes cuando le da esa preponderancia a la res cogitans sobre la res extensa. Habíamos visto también, digamos, que la res cogitans es completamente inextensa, por lo tanto no está ubicada ni ocupa un lugar, y que al contrario, la res extensa sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahí es a donde estamos hasta este momento. Hay dos temas que quedan en las meditaciones metafísicas que son, me parece, relevantes para lo que hemos venido viendo en el curso. No es que solo dos temas haya, pero sí dos temas que quiero desarrollar hoy. Uno de ellos es el tema de Dios, ¿verdad? El problema de Dios, de la existencia de Dios y de los argumentos que plantea Descartes a propósito de la seguridad que podamos tener a propósito de la existencia de Dios. Hasta el momento hemos mencionado a Dios a partir del despliegue epistemológico que hay en las meditaciones. ¿Qué quiere decir esto? Dios es de alguna manera un garante, pero ese garante es hasta este momento
un garante casi que moral. ¿Por qué? Porque Dios es un garante de que lo que sabemos puede tener algún nivel de certeza, precisamente porque Dios, al ser bueno, no quiere que nos engañemos. Entonces, en ese sentido, la certeza y el hecho de que nosotros accedamos a la certeza, a la verdad y a un conocimiento cierto y seguro, dependería también de esa característica de Dios que es su bondad. Pero bueno, tendríamos que decirle a Descartes, ahora sí, para decir que Dios es bueno, primero hay que decir que Dios es. Entonces, vamos a ver cómo establece Descartes ese argumento. Lo va a establecer de dos maneras. En la meditación tercera y en la meditación quinta encontramos contenidos a partir de los cuales Descartes va a afirmar la existencia de Dios. Vamos a ver cómo procede Descartes en ese sentido. La primera tiene que ver con nuestros contenidos de conocimiento, ¿verdad? Descartes lo llama, o mejor dicho, Descartes para hacer esta argumentación va a recurrir a las ideas que nosotros podemos tener en el entendimiento, y estas, dice Descartes, son de dos tipos. Las ideas las podemos generar nosotros a partir de la experiencia, por medio de o sea, es un contenido que nosotros producimos, ¿verdad? O bien son ideas que pueden venirnos, digamos, de fuera. Descartes va a decir, algunas de las ideas nacen conmigo, algunas de ellas vienen conmigo. Descartes es un suscriptor de que hay ciertas ideas de las cuales nosotros tenemos esas nociones innatamente. Por ejemplo, los principios más fundamentales del pensamiento son innatos para Descartes, el principio de no contradicción, el saber reconocer de que el todo es mayor que las partes, algo que ya habíamos visto, que para la época se consideraba cierto, cosas por el estilo. También la afirmación de que de la nada nada surge, para Descartes es una afirmación completamente segura, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver este problema de si las nociones que nosotros tenemos, eso que estamos llamando ideas en este momento, vienen de afuera. Si al venir de afuera, entonces vienen de afuera porque yo las construyo a partir de la información que viene de fuera, de si vienen de fuera además porque de alguna manera son depositadas en mi cabeza, o cuáles son las posibilidades que podemos pensar a propósito de este tema. ¿Verdad? Entonces, es evidente que nosotros construimos nociones, que nosotros construimos contenidos mentales a partir de la experiencia. Ustedes vieron el ejemplo que da Descartes a propósito del manipular un pedazo de cera. Cuando yo manipulo un pedazo de cera, cuando yo le cambio la forma, la aplasto, o cuando la acerco al fuego y veo que ella se derrite y todo esto, eso lo que genera en mí es un montón de contenidos a propósito de lo que conozco que está ocurriendo una vez que yo interactúo con ese pedazo de cera y introduzco en él algún tipo de cambio, algo que varíe en sus características, etcétera, etcétera. Sus características o su forma, ¿verdad? De alguna manera. En ese sentido, ¿verdad? Vean que estaríamos en esta primera posibilidad, ¿verdad? De que los contenidos vienen de afuera en el sentido de que necesitamos que algo influya sobre nosotros para generar conocimiento, ¿verdad? Dice Descartes que lo que yo quisiera saber es si las ideas dependen o no dependen o no de que algo me influya. Ahora, dice Descartes, vea que cuando estamos dormidos también generamos contenidos. Yamil hacía el ejemplo, la clase anterior, de que él podía combinar en un sueño, por ejemplo, la casa de su abuela con él y con otras personas. En el caso del sueño que él veía la posibilidad, incluso me incluía. Él decía, yo puedo soñar con usted, con la casa de mi abuela, y son cosas que nunca se han combinado. Entonces, vean que de alguna manera aquí, cuando estoy dormido, yo puedo tomar incluso elementos que vienen de afuera y combinarlos, ¿verdad?
Entonces, esa es una posibilidad de cómo es que yo reconstruyo contenidos y de cómo esos contenidos llegan a mi entendimiento, ¿verdad? Aquí hay un problema de que, el problema de que lo percibido sensorialmente, ya lo hemos visto, esto se ha dividido horrible, el problema de que lo percibido sensorialmente es muy inexacto. ¿Se acuerdan que en la primera meditación Descartes decía, una de las primeras cosas de las que se puede estar seguro que podemos poner en duda, digamos, es precisamente de lo que nos aportan los sentidos, ¿verdad? Es muy inexacto lo que pasa con los sentidos, por eso es mejor no confiarse con ellos. Sin embargo, estamos completamente claros y claras de que los sentidos aportan conocimiento. Ahora, vean otra manera de entender las nociones que nosotros tenemos en la cabeza. También nosotros podemos hacer combinaciones ya no solo de cosas que podrían pasar, pero que no han pasado. Por ejemplo, el hecho de que yo fuera a la casa de la abuelita de Yamil, ¿verdad? Eso es posible, ¿ya? Es algo que podemos pensar que podría ocurrir en la realidad. Ahora, esa combinación yo también la puedo hacer a partir de elementos que son solamente imaginarios. Por ejemplo, cuando pienso un ser que es la mitad humana y la mitad pez, ¿ya? Cuando pienso una sirena. O cuando combino, por ejemplo, varios elementos, estoy pensando ahora en los hipógrifos, en los faunos, en las quimeras, digamos, que lo que hacen es que combinan de manera fantástica elementos entre sí. Elementos que incluso podríamos decir, estamos seguros que jamás vamos a encontrarnos en la realidad. O sea, nosotros no vamos a encontrarnos, no es que de pronto un día nos vamos a fijar y al patio llegó volando un hipógrifo. ¿Me explico? Esa combinación es solo posible imaginativamente. Por eso Descartes las llama ficciones o invenciones. O sea, yo puedo inventar contenidos gracias a que por medio de la imaginación yo puedo tomar elementos de cosas que efectivamente conozco y los puedo combinar aleatoriamente entre sí de una manera tal que yo nunca los he visto combinados de esa manera, pero que sí se pueden pensar de esa manera sin que haya ningún problema para hacerlo. Es más, de hecho, vean cualquier bicho de ciencia ficción, digamos, toda la fauna que hay qué sé yo, en Star Wars o cosas por el estilo. Si ustedes lo ven, siempre son, de alguna manera, recuerdan a algo. Siempre recuerdan a algo. Uno dice, bueno, este bicho parece, no sé, tiene como, no sé, como tentáculos en la cabeza. O tiene una trompa que parece como elefante. O tiene, no sé, una nariz que parece de alguna otra cosa, ¿verdad? Bueno, precisamente porque nosotros es muy difícil, bueno, de hecho no es muy difícil, es imposible que nosotros combinemos a partir de elementos que nunca hayamos podido pensar. Todo lo que combinamos es precisamente porque lo podemos procesar por medio del entendimiento. Y podemos generar incluso criaturas imaginarias, como es el caso. Entonces, vean este esquema. Descartes aquí lo que está es introduciéndonos la posibilidad de que, cómo es que puedo concebir clara y distintamente distintos tipos de cosas. Y recuerden, estamos en la tercera meditación. Descartes hacia lo que está dirigiéndonos es hacia pensar esta noción que es Dios. Obviamente aquí lo que hay de fondo es un preguntarse qué tipo de noción es esa noción que tenemos a propósito de Dios. Y obviamente tendríamos que valorar todas las variables que nos está dando Descartes en este momento. Empecemos por esta para descartarla rápidamente. Habría que ver si Dios es algo que hayamos percibido sensorialmente, y es evidente que no, ¿verdad? De Dios no tenemos experiencia, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, ¿verdad? Ya empezamos a descartar
precisamente las posibilidades. Dios evidentemente no es algo que podamos haber construido a partir de que nos lo hayamos topado en la calle, por ejemplo, ¿ya? Porque no ha pasado. Incluso, por ejemplo, hay un pasaje de Génesis en la Biblia que es muy interesante porque se menciona que literalmente Moisés vio las espaldas de Dios, así, las vio sensiblemente. Es un pasaje curiosísimo, ¿verdad? Se supone que Dios tomó a Moisés, lo puso como en el hueco, como en un nicho, en una roca, y se retiró, y que Moisés, cuando Dios se retiró, le vio las espaldas, ¿verdad? Eso es curiosísimo, ¿verdad? Porque no es ese el Dios que tradicionalmente se piensa en la tradición judeocristiana, ¿verdad? Pero el punto es, si tuviéramos experiencia de Dios, si tuviéramos esa posibilidad de verlo, oírlo, o tocarlo, o lo que sea, entonces ya sabríamos que simplemente construimos su conocimiento a partir de la experiencia. Pero no es el caso. No es el caso, ¿verdad? Y por eso, incluso en las experiencias religiosas, cuando muchas veces quienes hablan de sus experiencias con Dios, esa manera de hablar de experiencias es solamente una manera de entender, una manera de referirse a esa experiencia, ¿verdad? Porque experimentar a Dios, lo que se dice experimentarlo, no es algo que se pueda hacer, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera posibilidad que estamos evaluando. Entonces, nos queda que la idea de Dios nos venga de afuera, de una manera que o bien nosotros tengamos algo que ver con ello, o sea, que Dios sea una ficción o una invención, o bien que de alguna manera la idea de Dios venga a nosotros de alguna fuente, y eso habría que evidenciar. Y hacia esas dos nos vamos a dirigir a continuación. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta el momento. Bien, obviamente aquí es importante dirimir esto, ¿verdad? Porque si nos vamos por decir que Dios es simplemente una ficción o una invención, pues entonces hasta ahí llegó toda la posibilidad de la reconstrucción religiosa de Dios. Porque evidentemente uno de los requisitos, uno de los supuestos que hay en la noción religiosa de Dios es que efectivamente no es algo que nosotros nos inventamos, sino que existe por ahí independientemente de lo que nosotros pensemos, ¿verdad? Porque si no, entonces sería muy, muy difícil, digamos, establecer algún tipo de relación como la que intentaría establecerse a partir de la creencia. Eso lo que establece, digamos, es el problema entonces de cómo demostrar que Dios existe de alguna manera, digamos, para no caer en el hecho, digamos que esa sería la intencionalidad de Descartes, para no caer en el recurso de definir a Dios como un ente meramente ficticio o, o fruto de la invención de los humanos. Vamos a ver cómo lo argumenta Descartes. La próxima lámina me quedó un poco cargada, me disculpo por eso, pero es que quise poner en toda la lámina el argumento, precisamente. Entonces, van a disculpar, yo sé que aquí estoy contraviniendo una recomendación elemental en las presentaciones de información, pero bueno, ustedes sabrán disculparme. Bueno, entonces, veamos ¿qué pasa con Dios? ¿Qué tipo de noción es Dios? Y lo vamos a ver en el argumento que aparece tanto en la tercera como con el argumento que aparece en la quinta definición perdón, en la quinta meditación del texto de Descartes. Permítanme un momento. Bien. Empecemos por la definición que da Descartes sobre Dios en la meditación tercera.
Dios va a ser una sustancia infinita. En este sentido, no va a ser distinto a la noción, digamos, que habitualmente se tiene de Dios. Dios como el ser absoluto, Dios como un ser infinito, cuya existencia es absolutamente independiente de nada más, ¿verdad? Y en ese sentido, digamos, Descartes define a Dios a partir, digamos, de una noción que es bastante cercana a la de la creencia, sin que sea la de la creencia. Pero vamos a ver, Dios sería una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, y por la cual yo mismo y todas las cosas que existen han sido creadas y producidas. Vean aquí cuáles elementos son también muy cercanos a la creencia. Tenemos, por ejemplo, ciertas características como el de la omnipotencia, la omnisciencia, que está, digamos, en la creencia religiosa, y además llama mucho, mucho la atención de que Descartes utiliza la noción de creación, ¿verdad? Ya no es, ya esto es incluso dar un paso más que en relación, por ejemplo, con el Dios filosófico que habíamos reconstruido, por ejemplo, a partir de los presocráticos, ¿ya? O el Dios filosófico que podría construirse a partir de Aristóteles o a partir de Tomás de Aquino, en tanto que, siendo filosófico, lo que llegábamos a argumentar a propósito de él era en última instancia que era la causa suprema, la causa primera. Y la noción de causalidad simplemente tiene, digamos, en ese sentido, se compromete solamente con la explicación en relación de la causa y sus posibles efectos. Aquí la diferencia es que esta noción de creación implica algo más que solamente una relación entre causa y efecto. ¿Por qué? Porque es que la noción de creación también implica una voluntad. La noción de creación es volitiva. ¿verdad? Ya no es solamente que simplemente se educe un efecto, no es simplemente que se produce un efecto, sino que además Dios como causa, aquí en Descartes, tal como lo define, también genera intencionalmente ese efecto, a menos que la noción de creación sea otra cosa, ¿verdad? Pero ven, la noción de creación es precisamente, además, una noción que efectivamente es generativa como la primera causa, pero no se queda solamente en lo generativo. No sé si con esto surge alguna duda o algún comentario. Ahora, veamos la argumentación de Descartes. Dios es una sustancia infinita. Entonces, al ser absolutamente infinito y al ser entonces eh, tan grande, tan sin límites, podríamos decirlo, entonces Descartes lo que dice es que es poco probable que algo con las características que tiene la noción de Dios, algo con las características que señalan, digamos, esta definición de Dios que está dando, es improbable que haya surgido de nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, en otros casos, digamos, las criaturas fantásticas, uno puede creer, o más bien, generar la noción de un ser superpoderoso, muy, muy potente, lo que sea, pero dado que uno está en completo control imaginativo de qué es lo que quiere cuando diseña, por ejemplo, en este sentido, un ser ficcional, entonces uno puede generarlo sin mayores problemas. El problema es que con Dios estamos hablando de la completa absolutez, o sea, es algo que ya no puede ir más allá. Y por eso, dice Descartes, no es posible, no es probable, no es plausible que haya surgido solamente de un entendimiento como el nuestro. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, es evidente que la idea de sustancia está en mí. Cuando pienso, digamos, cualquier tipo de sustancia, digamos, yo puedo pensar, digamos, cualquier tipo de sustancia gracias a que el entendimiento lo posibilita.
¿verdad? Ahora, Dios efectivamente es una sustancia. O sea, que es lo que está aquí combinando Descartes es, por un lado, esa posibilidad que tengo yo de pensar las sustancias y por otro lado, la posibilidad de pensar a partir de esa noción de sustancia ciertas características que serían completamente privativas de Dios, como lo son, por ejemplo, su inmutabilidad, su eternidad, su perfección, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora, el problema que hay en mí como sustancia finita que soy es que de mí como sustancia finita no podría surgir la noción de una sustancia infinita. Luego, dice Descartes en esta tercera parte del argumento, sería evidente para él que si la noción de sustancia infinita está en mí, que soy finito, necesariamente tiene que venirme de fuera. ¿Por qué? Porque yo no puedo generar, siendo finito, una noción o la noción de una sustancia cuyas características, entre otras, incluyen la infinitud. Aquí hay otra cosa que es importante. Dice Descartes que el problema de pensar una sustancia infinita es que la causa y el efecto, cuando pensamos en la relación entre causa y efecto, la causa y el efecto tienen que ser análogos. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber algún tipo de proporcionalidad entre causa y efecto, dice Descartes. Y esa proporcionalidad, Descartes sostiene que se pierde una vez que una sustancia finita, como somos nosotros, como es nuestro entendimiento, como es nuestra res cogitans, piensa una sustancia infinita como es Dios. Esa proporcionalidad se pierde. ¿Y cuál es el problema con que esa proporcionalidad se pierda? En que el efecto, que sería la noción de Dios, sería muchísimamente más grande, muchísimo más ilimitada, en tanto que ilimitada sería muchísimo más potente incluso que mi entendimiento, que estoy entendiéndolo como la causa, ¿verdad? Si esa proporcionalidad se pierde, es evidente entonces que mi entendimiento no es la causa de esa noción de Dios. Y por lo tanto, esa noción de Dios tiene que venir de otra fuente. La causa de esa noción de Dios, diría Descartes, tiene que ser otra, puesto que no puede ser el entendimiento, ¿verdad? Por supuesto, Descartes lo que está diciendo es que ya que esa noción no puede ser generada por mi entendimiento y además esa noción no puede depender del conocimiento que yo tengo en la experiencia, entonces tiene que venir de alguna otra fuente, que no sea ni mi entendimiento ni mis sentidos. Y Descartes lo que dice es, bueno, reduciendo las posibilidades, la única posibilidad que nos queda es la de que Dios mismo es el que puso, ¿verdad? Dios mismo fue el que puso esa idea en mí desde mi creación. O sea, de alguna manera, una vez que Dios crea, cuando crea todo, y entre otras cosas, crea mi entendimiento o nuestro entendimiento, ahí deja puesta esa noción de sí mismo, digamos, de Dios como un ser, tal como lo ha definido Descartes, infinito, eterno, inmutable, perfecto. Y por lo tanto, dice Descartes, esto lo que termina probando es que efectivamente Dios existe. ¿Por qué? Porque si Dios no existiera, entonces no habría habido la posibilidad de que nosotros generáramos con un entendimiento finito esta noción de Dios. Y no habríamos podido entender, digamos, este Dios tal como lo está entendiendo Descartes. Por lo tanto, la noción de Dios que viene con nosotros desde siempre, o sea, desde nacimiento, innatamente, tiene que provenir de Él.
Es Dios mismo el que la pone ahí. No sé si hay alguna pregunta sobre este argumento o algún comentario. Yo les preguntaría también, ustedes qué opinan, que cuando leyeron este argumento, ¿qué les pareció? Pero yo diría de que dónde queda la lógica, ¿no? Sí, ¿podrías desarrollar un poco más? O sea, desde la definición, ya es una definición que no tiene lógica, es una definición ilógica, o pensar un ser omnisciente, omnipotente, y que después cuando lo amplían, o sea, dice que previo a mi nacimiento, digamos, él dejó esa concepción en mí, también es súper ilógico. O sea, yo no he ni nacido y ya tengo algo predeterminado. Yo lo veo súper ilógico. Ok, ahora, habría que decir alguna cosa. Vamos a ver. Eh, la noción de sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente y todo esto, vea que propiamente hablando no tiene contradicciones internas. O sea, podríamos pensar que efectivamente es posible que existiera un ser infinito, eterno, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera, sin que eso incurra en una contradicción. Ahora, esto de que esté desde antes que haya nacido, bueno, habría que ver también qué es, en ese sentido, qué es lo que está pensando Descartes. Recuerde que Descartes está pensando en un entendimiento que de alguna manera se relaciona también con lo que tradicionalmente se llama espíritu. Puede que por ahí también vaya una carga, digamos, de sentido que sea importante para Descartes y que no sea tan evidente tal vez en las meditaciones, ¿verdad? Pero el punto es, la definición de Dios no es autocontradictoria. Podría darse pie a que efectivamente exista. No sé si me voy a entender, Yamil. Entonces, esta definición de Dios, eh, no sé cuál será la palabra, sobrepasa la lógica. O sea, él está antes de la lógica, perdón, sería así. Sí, pero vamos a ver, nada más aclararme qué estás entendiendo por lógica y ya con eso, para decirte otra cosa. Eh, pues lo lógico, ¿no? Ya, Lo que es verdadero y posible. ya, ya. Sí, pero ve que esto no va más allá de la lógica en el sentido de que esta definición es, vamos a ver, recordar que posible significa que por ejemplo, en este caso, puede pensarse sin contradicciones internas. Y en este caso, podríamos decir, bueno, podríamos definir algo como un ser que fuera infinito, eterno, inmutable, y eso, digamos, son cosas que no son tensas a lo interno. Eh, sí, en ese sentido, digamos, la definición que da Descartes sí es posible. No es, no es ilógica, digamos. Habría que ver qué tan probable es que un ser así exista. Eso podría también discutirse. Pero digamos, en cuanto a lo lógico, y en ese sentido Descartes precisamente está apelando a las leyes de la lógica, en tanto que las leyes de la lógica en última instancia son las leyes con las que pensamos. O sea, vamos a ver, si nosotros no si Descartes estuviera definiendo a Dios de manera que contraviniera las leyes de la lógica, nosotros podríamos decir, no, esto no se puede pensar, no se puede tan siquiera poner todas estas características juntas porque algunas son contradictorias con las otras, ¿verdad? Ahora, que eso no lo veamos en la realidad, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero, digamos, desde la definición habría que ver cómo es que la está construyendo Descartes y la está construyendo desde su posibilidad. O sea, la definición que da Descartes no contraviene la posibilidad lógica. Ahora, si por lógico estás pensando lo que se da en la realidad, ya ahí estamos hablando de otra cosa. Sí, es que si no, o sea, si no es de lo que pasa en la realidad, entonces no tendría, o
sentido, ¿no? Hablar de Dios si no va a pasar en la realidad. Solo va a Bueno, pasar en el imaginativo, en la mente, en lo que alguien quiera creer, pensar. claro, Porque si él de verdad está por encima de la lógica, es como la vez pasada que en la clase, como hace 4 clases, que hablábamos de la paradoja de la piedra y usted me decía que no, porque esas cosas son ilógicas, sí. pero y él está por encima de la lógica, entonces. Sí, pero precisamente esa es la cosa, Yamil. Esta definición no está incumpliendo ninguna regla lógica. No está incumpliendo ninguna regla lógica. Eventualmente uno podría decir, efectivamente, no tenemos ningún tipo de conocimiento a propósito de un ser como este. Pero una cosa no está necesariamente relacionada con la otra. En ese sentido, la definición que está dando Descartes y el argumento que está dando Descartes apela a la lógica. Aquí después lo que podríamos ver es a dónde dentro del argumento es que podemos plantear algún tipo de objeción. Pero a partir de la definición misma, digamos, no habría ningún tipo de imposibilidad de pensar, digamos, esta, esta definición como una definición de un ser posible. Vamos a ver, Emanuel también tiene la mano levantada. Sí, profe, tenía una pregunta. Dígame. Es que, bueno, es con respecto al primer punto, que dice que es tan grande y eminente que dudo que haya podido surgir de mí solo. Sí. Entonces, yo tenía la siguiente consulta. ¿Se le podría objetar a él que, por ejemplo, los números, que yo supongo que son de creación humana, ¿verdad? Y ellos también son infinitos, la continuación de ellos. Uh-huh. Entonces, que podría ser el caso de que los seres humanos sí puedan concebir algo infinito. Muy buena observación, Emanuel. Aquí la única diferencia sería lo siguiente. Cuando nosotros decimos que un conjunto, por ejemplo, un conjunto numérico es infinito, ¿verdad? Nosotros lo que estamos es concibiendo de manera abstracta una de las características que tiene el conjunto. Realmente cuando nosotros decimos que estamos concibiendo un conjunto infinito, no sé, ya que usted puso el ejemplo de los números, el conjunto de los números pares es efectivamente infinito, vea que lo que estamos es simplemente reconstruyendo en un concepto una característica que tiene el conjunto, pero no estamos concibiendo en la cabeza el conjunto en su totalidad. ¿A qué me refiero? A que cuando hablamos de un conjunto infinito, como el conjunto de los números pares, o el de los números impares, o el de los números naturales, o el de los números racionales, no sé, cualquiera de estos conjuntos, realmente cuando decimos esa característica de que son infinitos, no es porque tengamos en la cabeza la noción de todos y cada uno de sus elementos, sino de que sabemos que no tienen una cantidad determinada. Entonces, ese infinito, tal como usted lo está mencionando, lo concebimos solamente de manera referencial, pero no de manera efectiva. No sé si con esto le respondo un poco. Sí, supongo que es como el ejemplo que él da del triángulo y de la figura que tiene 1000 lados. O El sea, que, kilógono, sí. sí, que uno no la puede imaginar, pero sí la intuye que existe, digamos. Sí, efectivamente, uno puede conocer sus propiedades, aun cuando imaginativamente no la puede captar, digamos, en un solo contenido. Ahora, con la noción de Dios, él lo que dice es que realmente Dios es una noción tan absolutamente y tan abrumadoramente grande. Aquí el asunto es que recuerden que también él lo que está es pensando cuál es el origen de la noción, ¿verdad? En el caso del conjunto, de los conjuntos matemáticos, vean que incluso ese infinito uno lo hace reconstructivamente. Poco a poco uno va, bueno, o mejor dicho, el conocimiento matemático fue avanzando hasta el punto en que llegó un momento en que se dijo, no, tenemos entonces que llegar a la conclusión de que la cantidad de elementos en un conjunto numérico es infinita.
¿verdad? Ve, eso es reconstructivo. Ahí podemos ver cuáles son las nociones a partir de las cuales llegamos a ellas. Pero en el caso de Dios, el problema es que habría que ver si esta es la manera en la que el contenido de Dios aparece en nosotros. Y en todo caso, si apareciera en nosotros, habría que ver si aparecería en nosotros a partir de estas características que está mencionando acá Descartes. Y esto de alguna manera lo podemos conectar también con la preocupación de Yamil anteriormente. De repente, y también aquí sigo también conversando con Yamil, de repente el problema es cómo hacemos para saber cuáles son las nociones que efectivamente describen a eso que llamamos Dios, ¿verdad? No sé si habrá alguna otra pregunta o podemos pasar a ver un poco aquí una objeción posible al argumento. Voy yo, profe. ¿Verdad Adelante. que lo que hace Descartes es como disfrazar el argumento ontológico, ¿no? Sí, pero no acá. Parecido. Ok, no, aquí no, pero en la idea de Dios. En la noción de Dios, vean, bueno, en la primera parte sí, en tanto que en la definición, digamos, Descartes está planteando un ser que es inconmensurablemente grande. La diferencia tal vez es que, si usted recordará, tal vez usted recordará más bien, la definición de Anselmo era más bien una definición que en algún sentido era una definición negativa, en el sentido de que no nos decía directamente qué se podía incluir dentro de la noción de Dios, sino qué se podía excluir. Y lo que se podía excluir era absolutamente todo lo demás, ¿verdad? Porque era lo que estaba por encima de cualquier cosa que pudiéramos pensar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la definición de Anselmo opera negativamente en algún sentido. La definición que está dando Descartes sí es positiva. ¿Por qué? Porque sí me dice directamente ciertos rasgos o ciertas características del ente divino, infinito, eterno, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera. La diferencia en esta versión de la argumentación a propósito de la existencia de Dios y la de Anselmo es que en Anselmo las características específicas como la eternidad, la inmutabilidad, la omnipotencia, etcétera, aparecerían después, una vez que ya hemos definido a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, ¿verdad? En cambio, en Descartes estamos partiendo de esta definición que solamente se compromete hasta el momento con estas características y está utilizándolas en el argumento a partir de que son, a partir de su inmensa magnitud, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, comprendo. Esa parte de la definición también, pero otra parte en la que me parece parecido al argumento ontológico es porque, ok, como yo entiendo, como él describe, o como la secuencia lógica que él utiliza para demostrar la existencia de Dios, es que los efectos tienen que tener menos que las causas que la efectuó, por decir así. O sea, que no puede haber un efecto con más cosas, mayor, más perfecto que su causa. Entonces, de que si usted se basa al principio, así sin regresión al infinito, a la primera causa, esa causa va a tener que ser más perfecta que todo lo que le sigue y por lo tanto más perfecta que mi idea y como yo puedo pensarlo, tiene que existir. Eso lo podemos ver, eso en esa dirección lo podemos ver en el argumento cuando Descartes dice que es un problema de que una causa finita, como mi entendimiento, genere un efecto infinito como la noción de Dios, efectivamente. Ahí es donde está ese problema de la desproporción que habíamos mencionado en algún momento. Ok, pura vida. Ok, pura vida. Muy bien. Ahora, si usted, ya vimos una objeción que planteó Yamil a propósito de que a Yamil la definición no le pareció de recibo. Y ahora, en el despliegue argumental, ¿ustedes encontrarían alguna objeción, digamos, a esto que está planteando Descartes? Yo, profe. Dale, Yamil. Que dice, viene conmigo desde mi creación. Ajá.
lo siento como algo muy cultural, entonces, no sé, creando un supuesto en el que solo llegaran a existir, yo qué sé, dos recién nacidos en el mundo y uno sea hombre, otro sea mujer y vayan a repoblar el mundo y todos los demás ya no existamos, Sí. ¿cómo ellos van a llegar a esa concepción si no hay cultura, no hay Sí, ahí es muy curioso porque cómo obtenerlo? vamos a ver si hay alguien en el grupo que sepa estas nociones de antropología o cosas así por el estilo, pero si no me equivoco, y esto es para responderte, Yamil, si no me equivoco, eso es como una constante. La noción de alguna divinidad es una constante en todas las culturas. De hecho, muchas veces hay quienes argumentan a propósito de que Dios aparece como constante en todas las culturas, precisamente para decir, y vean, a partir de ahí entonces se entiende que Dios debería ser existente. Ha de ser existente precisamente porque en todas las culturas lo tienen, lo tienen presente, ¿verdad? Sí, el punto es que no sabemos cómo es que, vamos a ver, no sabríamos cómo surge, pero Descartes lo que dice es que surge. Y una vez que surge esta noción, pues tendríamos que explicarla. Teníamos que explicarla. Y vos lo estás refiriendo a una cuestión meramente cultural. Pero Descartes dice, a mí esta explicación no me sería suficiente precisamente porque lo imaginativo, digamos, no, no agota no agota lo divino. ¿Por qué? Porque lo demás imaginario no tiene las características de necesariedad que sí tiene lo divino. Por ejemplo, cuando yo les preguntaba a propósito de si, vamos a ver, ¿qué pasa? En el argumento ontológico decíamos que a partir de la definición había como una especie de necesidad interna que nos llevaba a la existencia de Dios, pero que con las cosas imaginarias como el ave fénix o el unicornio o el minotauro, esa necesidad interna no estaba. Eso tal vez es lo que también diría Descartes, digamos, que sí, que efectivamente, y por eso es que él plantea, y efectivamente podemos objetarle a Descartes que sea una noción innata. Ya porque sea esa noción específicamente de lo divino o porque uno objete en general la existencia de cualquier contenido innato. Pero sí, es Sí, un es buen... que, Ajá. digamos, usted dice sí que viene de la necesidad interna, pero es que vamos a lo mismo, digamos, si yo subo un escalón, dice que no viene de los sentidos ni es producida por mí, entonces no sería una necesidad interna porque no es producida por mí. ¿Por qué? Porque viene desde mi creación. No, pero precisamente, sí, comprendo eso que decís. Eso de la necesidad interna lo vamos a ver también mejor en el próximo argumento, que está en la quinta meditación. Entonces, dejemos esta aquí marinando, Yamil, y volvemos a esa ahorita cuando veamos la quinta. ¿Está bien? Listísimo, gracias. Perfecto. Sebastián. Es como también para Yamil, que es como, está el concepto de Kant, que es de a priori, o espero no haber malentendido el término, pero en ese caso la idea de Dios que está poniendo aquí Descartes es completamente independiente de nuestra experiencia, o sea que ya está incrustada en nosotros, pues. Sí, nada más hay que hacer una cosa. En Descartes, efectivamente, es independiente de la experiencia y además innata. En Kant, las cosas que son a priori son independientes de la experiencia, pero Kant no suscribe, digamos, el innatismo. Entonces, nada más habría que hacer ese agregado, ¿verdad? De que en Descartes, además, Descartes se decanta por la existencia de ese contenido de manera innata. Sí, esa era, gracias. Perfecto. No, muchas gracias a ustedes, Sebastián. Y yo le señalaría otra cosa que es importante, otro contenido que es importante, y no sé si lo notaron, pero la noción de Dios es infinita. Y esto se relaciona también con la pregunta que hizo Emanuel ahora. Y vuelvo a preguntarlo. ¿La noción de Dios es infinita? El punto es aquí, lo que quiero señalar es que hay una diferencia. No, no, okay. Ajá. No, porque usted está pensando en un Dios y le está atribuyendo la característica de infinito, como lo que usted le respondió a, creo que fue Manuel, con lo del número.
que usted no puede pensar un conjunto infinito, que nada más está pensando en el conjunto y la infinitud se lo está poniendo como accidente tal vez, pero no está contemplando la infinitud del conjunto, sino solo el conjunto. Efectivamente, voy a decirlo así de nuevo para referirme a esto. Yo puedo concebir un conjunto a partir de una de sus características, o mejor dicho, puedo pensar que una de sus características es precisamente la infinitud. Pero yo no podría repasar uno por uno todos los elementos del conjunto porque no puedo, en tanto que soy un ser finito, yo no puedo tener un conocimiento infinito de algo. Luego, todas las nociones que yo tengo en el entendimiento necesariamente son limitadas, aun cuando esas nociones apelen a una infinitud. Por ejemplo, de nuevo, el caso de un conjunto. Yo conozco un conjunto como algo infinito, pero no lo conozco de manera infinita. No sé si me voy a entender en esta diferencia. Es una diferencia que quiero dejar bien clara. De la misma manera está pasando aquí con la noción de Dios. Realmente la noción de Dios no es infinita. La noción Dios es la noción de un ser que podemos pensar como infinito, pero no porque en su infinitud, digamos, podamos captar absolutamente todo el contenido de la noción por medio de nuestro entendimiento, sino porque parte de lo que entendemos a partir de esa noción es que es un ser infinito, pero nuestra noción no es infinita. Y es tan sencillo como decir lo siguiente, y Descartes esto sí lo tiene claro, nuestro entendimiento es finito. Luego, no puede lidiar con una noción que sea per se infinita. La noción no es infinita. Y habiendo dicho eso, pues obviamente se pierde la desproporción entre causa y efecto. Porque el entendimiento finito genera una noción que en sí misma no es infinita, aun cuando señale a un ser que se está definiendo como algo infinito. Por favor, díganme si esto está quedando claro. Profe, a mí se me está costando entender. Ok, vamos a ver. El punto es este. Descartes lo que me está diciendo es, definamos a Dios como un ser infinito, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un concepto. El concepto de Dios como un ser infinito. ¿Qué es lo infinito? El concepto o el ser al cual me estoy refiriendo como infinito, o el ser al que me estoy refiriendo por medio del concepto. Bueno, en la explicación lo que aparece como infinito es el ser, no el concepto. El concepto es simplemente un recurso mediante el cual el entendimiento se refiere a eso que está señalando con esa definición, con ese concepto. Pero el concepto mismo no es infinito. Si fuera infinito, yo no lo podría pensar. Yo no lo podría tener en el entendimiento, porque el entendimiento no podría asumirlo. Esto es como, no sé, voy a hacer una analogía tecnológica, ¿ya? Esto es como tratar de que, sí, creo que puedo decirlo así. Esto es como intentar que una computadora viejita procese un juego contemporáneo. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la capacidad de la tarjeta de video simplemente se queda corta. Nuestro entendimiento, en tanto finito, solo puede lidiar con cosas finitas, con nociones finitas, aun cuando por medio de esas nociones finitas estemos tratando de explicar cosas que son pensables como infinitas. Por ejemplo, los conjuntos de números o, por ejemplo, las divinidades. En este caso, el Dios que está tratando de definir Descartes. Entonces, la noción no es infinita. Y por eso es que es posible que surja el entendimiento. Pero Descartes eso no lo está reconociendo. Sebastián, ¿mejor? O mejor ni le cuento. Ah, sí, ya está 1000 veces mejor. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Por favor, esto sí me interesa que quede muy, muy claro.
Sí, profe, me está quedando súper claro, pero nada más una duda. ¿Qué fue eso último que dijo sobre que Descartes no concibió qué? Cuando él dice que hay un problema de proporcionalidad entre la causa y el efecto, Descartes no está concibiendo, no está tomando en cuenta que efectivamente la noción de Dios, la noción es finita. Y parte de su argumento dice, ¿cómo puede un intelecto finito como el mío generar una noción infinita? Y la noción no lo es. Aun cuando el referente al cual señalamos con ese concepto lo estemos pensando como algo infinito. Pero lo que estamos pensando es que es infinito, no que estamos pensando su infinitud en el sentido de que con el entendimiento captemos toda esa infinitud. Sí, Esteban. Ah, sí, sí, claro, ahora sí, claro como el agua, profe. Muchas Ok. gracias. Bueno, depende cuál agua, pero bueno, está muy bien, ¿qué he dicho? Bien, Profe, es parecido a cuando hablábamos de la nada en Parménides o en los presocráticos, que nos podemos referir al concepto, pero no estamos contemplando el concepto en sí, porque no se puede pensar en lo que no existe. sí, con una diferencia. Los conjuntos de números efectivamente existen, efectivamente tienen propiedades, tienen cualidades, ¿verdad? Y en ese sentido tienen un contenido. Y Dios, independientemente de si existe o no, cuando lo describimos como infinito, como eterno, como absoluto, lo estamos haciendo a partir de ciertos contenidos que estamos pensando como dados. Con la nada, no ocurre ninguna de estas dos. ¿Por qué? Porque es la absoluta ausencia de contenido. Y esto que le estoy diciendo no es en sí mismo un contenido. Ah, ok, ok. No, sí, pero me refiero a que, vamos, yo no puedo pensar en en infinito, puedo pensar de cosas infinitas. No puedo pensar en lo que no existe, pero puedo pensar en cosas que no, o puedo tener como un concepto de la nada. Y, bueno, no sé, no, yo creo que sí tiene razón, sí, sí, estoy mamando. Ok, perfecto. Por- Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, yo sugeriría que hiciéramos acá la pausa y volvemos en 10 minutos con el argumento de la existencia de Dios, pero de la quinta meditación. ¿Qué les parece? Bien, entonces, tengo que son las 12:05, volvemos a las 12:15.